clase virtual, en esta unidad 4, viene sabido que estos materiales audiovisuales no podemos grabar más de 20 a 25 minutos, entonces le presentamos esta segunda parte de la primera clase virtual de la unidad 4, la parte de índices financieros. Seguimos con la clase virtual. Los índices financieros más conocidos o más utilizados, vamos a estar viendo en esta clase virtual, que son 5 o 6, lo más utilizado o los más conocidos en las empresas y también para los contadores. Citamos algunos de ellos que son el índice de solvencia, índice de liquidez, el análisis de la prueba ácida, rotación de cuentas, rotación de inventarios. Son ratios que se utilizan para la toma de decisiones. También se puede analizar estos análisis financieros, el capital de trabajo, el margen de utilidad bruta, rendición sobre su inversión. ¿Qué beneficios trae una inversión? Quiere decir eso en la compañía. También rotación de cuentas a pagar, nuestro endeudamiento, días de gasto, promedio diario de compra y promedio de diario de venta. Esos son los más conocidos, por decir así, pero nosotros vamos a estar centrándonos en 5 o 6 índices o ratios financieros. Y veamos lo que es un índice de solvencia. Es un término financiero que toda compañía tendrá siempre muy presente desde el inicio de su actividad. Puede definirse como una capacidad que tiene la empresa para hacer frente a todas sus obligaciones o pagos, también llamado ratios o índices de endeudamiento de una empresa. Este índice de solvencia mide la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa ya a largo plazo. Es muy importante diferenciar índice de solvencia e índice de liquidez. La diferencia es que el ratio de solvencia es a largo plazo, ver la capacidad de endeudamiento a largo plazo, y el índice de liquidez es todo a corto plazo o inferior a un año. Ya el índice de liquidez, este análisis surge de la necesidad de medir la capacidad de pago que tiene una empresa para atender a sus obligaciones o compromisos contraídos a corto plazo. Mide la capacidad de pago de la empresa en un periodo menos de un año. Siguiendo con los índices financieros más conocidos por las empresas, podemos ver las pruebas ácidas, que es la relación o razón muy fuerte para saber si una empresa tiene suficientes activos líquidos a corto plazo. O activos líquidos, estamos hablando que toda cuenta se estará transformando en dinero rápidamente para cubrir sus obligaciones y deudas inmediatas a corto plazo también. Las pruebas ácidas hacen una comparación de la mayoría de los activos a corto plazo con los pasivos a corto plazo. También tiene su fórmula. Pasamos a la rotación de inventarios. Es el indicador que permite saber el número de veces que el inventario es realizado en un periodo determinado. La rotación de inventario permite identificar cuántas veces el inventario se convierte en dinero, en efectivo, o en ese activo líquido que decimos, o en cuentas a cobrar. También está el capital de trabajo, la capacidad de una compañía para llevar a cabo sus actividades con normalidad a corto plazo. Este puede ser calculado como activos que sobran en relación a los pasivos a corto plazo. Y por último, el análisis de rentabilidad, que mide la capacidad de generar utilidad o beneficio en una compañía. Tiene el objeto de apreciar el resultado neto, no bruto, neto líquido, obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la administración de una empresa. Evalúan también los resultados económicos de la actividad empresarial. Estos son los índices financieros más conocidos.
Pasamos a lo que es procesamiento en lote versus procesamiento en línea. Un poco la diferencia entre los dos procesamientos. Antes de pasar a la parte práctica y calcular los índices financieros, vamos a terminar esta parte, primera parte de la unidad 4 con algunos conceptos y diferencias. Bueno, un procesamiento de la información consiste en realizar algunas operaciones como operaciones de entrada, operaciones de procesamiento de datos, almacenamiento de esos datos, dar o salida a esos datos o registros, operaciones de salida se llama, y operaciones de mantenimiento de los datos. Todo esto gracias al soporte técnico de un profesional en TIC, ya sean empresas pequeñas o grandes, como habíamos dicho. Cuando se está evaluando las operaciones de entrada de información en el sistema contable, debemos tomar en cuenta dos modalidades: ingreso de datos, ventajas y desventajas. Y esta forma de procesar los datos podemos clasificar en procesamiento de lotes y procesamiento en línea o interactivo, también se le dice en algunos casos. El procesamiento de lote, también conocido como procesamiento batch, que es el término en inglés, se caracteriza porque las transacciones son agrupadas en lotes y almacenadas para su posterior tratamiento y procesamiento. Anteriormente debemos saber que los procesamientos se hacían por lote en forma manual, por planillas, cada proceso, ¿verdad? Ya en el proceso, procesamiento en línea es una forma de procesar información de cómputos que consiste en actualizar la información en forma inmediata y en archivos de datos. Los sistemas interactivos o también en línea son llamadas online también, sistemas en línea. Uno de los factores que han incluido el incremento de los sistemas interactivos en cada empresa, en compañía, especialmente en las empresas grandes. Es el uso de terminales o pantallas por los cuales se pueden interactuar inmediatamente en cada área de una empresa. Eso es el sistema interactivo. Veamos lo que es el sistema interactivo versus el sistema independiente. Bueno, el sistema interactivo es un sistema integrado, complejo para una empresa o una compañía. Es un sistema que trae un costo grande, pero también un beneficio importante. El sistema interactivo se registra y se actualiza operaciones en el momento que se realiza, al instante, por lo que la mayor ventaja es el tiempo de respuesta que tiene en comparación con los sistemas de lote o sistemas independientes. Interactúa persona y máquina. Cuando la información del sistema contable es procesada de forma interactiva en el momento que afecta una cuenta, en este instante el saldo del mayor se actualiza y los demás libros también. Ya el sistema independiente es un sistema, como dice, independiente, y se caracteriza por procesar la información de forma individual y no compartida. Y se transfiere información con otro sistema, o sea que no se transfiere información con otro sistema. La primera forma como se procesó la información financiera fue a través del sistema que no tenía algún tipo de transferencia automática de información. Esto se debía, entre otras razones, a la poca capacidad de procesamiento y almacenamiento de las primeras computadoras. Al inicio, lo que queremos decir que acá en el inicio se hacían sistemas independientes, sistemas que no tenían bastante capacidad de almacenamiento. Ese era un sistema también independiente allá por los años 90. Ya en el siglo XXI ya vienen más sistemas integrados, compuestos, y esos son los sistemas interactivos, ¿verdad? A diferencia de lo que es un sistema independiente.
Pasamos a cómo calcular el índice de liquidez de una compañía o una empresa. ¿Y qué dice el índice de liquidez? Este análisis surge de la necesidad de medir la capacidad de pago que tiene una empresa para atender sus obligaciones y compromisos contraídos a corto plazo. Corto plazo es el índice de liquidez. Y bueno, ¿cómo calculamos? Solo hay que dividir sencillamente el activo corriente, que son todos los derechos de cobro, tesorería, plata en tesorería, en caja, caja chica, bancos, cheques, existencia, stock de mercaderías y las inversiones financieras, dividiendo con el pasivo corriente o circulante, como se dice, de los acreedores y cuentas a pagar. Muy bien, se considera que la empresa es solvente si el resultado de dicha división, dicho cálculo, se encuentra entre 1 y 2. Lo ideal sería 1,5. Si el índice de solvencia es inferior al 1,5, significa que la empresa podría no ser solvente. Por tanto, no tener la suficiente capacidad para enfrentar sus deudas a corto plazo. Siempre hay que recordar a corto plazo. Índice de liquidez. Y si supera el 1,5, podría ser síntoma de que los fondos de la empresa no se están aprovechando correctamente. Por lo tanto, dispone de activos ociosos. O sea que la empresa le está sobrando plata, efectivo, y no está invirtiendo correctamente. Esta es la tarea que vamos a estar dejando en la guía número 1 de la primera clase de la unidad número 4. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, en los materiales de apoyo que le dejé en la plataforma Moodle, se ven algunos ejemplos de cómo calcular índice de solvencia, índice de liquidez y también cómo comentar esos resultados del cálculo o del análisis de los índices o ratios financieros. Bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo se calcula también el índice de solvencia. También es llamado índice de endeudamiento. Y solo se divide el total de los activos con el total de los pasivos. El ratio de solvencia entonces es activo no corriente más activo corriente dividido los activos no corrientes, los pasivos no corrientes y los pasivos corrientes. De eso se quita el resultado del ratio de endeudamiento. Lo recomendable también es un resultado de 1,5. Y acá vemos los resultados, menor que 1,0 o 1, la empresa prácticamente está en quiebra. Menor que 1,5 es delicada la situación de la empresa. El equilibrado es igual a 1,5, como dijimos que es recomendado, y el 1,5, o sea que es superior al 1,5, los activos están improductivos. Es como dijimos que no se está invirtiendo bien la plata, el efectivo, el activo líquido, por así decir. Y esto es el índice de solvencia, es a largo plazo. Es la diferencia entre el índice de liquidez, que es a corto plazo, y índice de solvencia, que es a largo plazo. Ya culminando ya con la primera clase de la unidad 4 sobre las características de los sistemas contables, también los estuvimos viendo lo importante que son el cálculo de los ratios o índices financieros, los procesamientos lote, procesamiento interactivo o en línea,
estuvimos conceptualizando y definiendo esta primera parte de la unidad 4. Vamos a estar teniendo otra clase virtual que sería la segunda parte ya de la unidad 4, la parte de codificación de datos o registros. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes, mis queridos estudiantes. Yo les dejo todos los materiales, la guía de tareas número 1 de la clase 4, que estaríamos calculando el índice de liquidez. Nuevamente le hago llegar mis saludos y nos vemos en la próxima clase.